¿Y si contáramos con una valiosa herramienta para potenciar la salud y el bienestar al alcance de la mano o justo bajo nuestros pies? Eso es lo que sostiene el grounding o earthing, el efecto positivo en la salud del contacto directo con la tierra. Vamos a ver qué dice la ciencia. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belaustegui y esto es Vida Potencial. Se ha hablado del efecto positivo del grounding o earthing en la calidad del sueño, el control de la inflamación y la salud cardiovascular, entre otros efectos positivos. ¿Es una cuestión de moda o hay una realidad científica detrás? Hace ya en torno a 150 años que se descubrió el efecto positivo de ese contacto directo del cuerpo con la tierra en la salud. Ya a finales del siglo XIX, un médico visionario que fue un poquito más allá de lo establecido observó cómo las personas que establecían ese contacto directo con la tierra experimentaban efectos positivos en su salud a distintos niveles y se empezó a contemplar esta posibilidad dentro del abanico de herramientas o de recomendaciones, de consejos para potenciar la salud. El valor de esas primeras experiencias se diluyó con el paso del tiempo, hasta que en los últimos años, de la mano de esta popularidad creciente del grounding o earthing, se ha retomado el interés en la ciencia por investigar la asociación entre el contacto directo con la tierra y los efectos fisiológicos o biológicos en nuestra salud a distintos niveles. En conjunto, teniendo en cuenta los experimentos concretos y las experiencias reportadas en consulta por los propios pacientes, en todo el mundo hay miles de casos reflejados en la literatura científica del efecto positivo del grounding en la salud. Dicho esto, el número de estudios considerados como el gold standard, la referencia a nivel científico, que son aquellos estudios randomizados doble ciego, donde hay un grupo de sujetos en estudio y un grupo que actúan como sujetos de control, es reducido y además cuenta con muy poquitas personas, y eso hace que tengamos que seguir investigando. De esta manera, las conclusiones a las que podemos llegar hay que dejarlas en una cierta reserva y también tomar la fuerza de llevar a cabo investigaciones completas que incluyan este tipo de acciones o de intervenciones que pueden ser muy interesantes para la salud de toda la población. A pesar de estas limitaciones, con toda la información recogida en la literatura científica, podemos llegar a concluir que el grounding o earthing, es decir, el contacto directo con la tierra, tiene un impacto positivo en la salud a distintos niveles y con beneficios que veremos a continuación muy interesantes. En nuestra vida cotidiana, por el tipo de calzado que utilizamos, los suelos aislantes, los tejidos que utilizamos en la ropa o en la decoración del hogar o del espacio de trabajo, o por las radiaciones electromagnéticas que emiten los distintos dispositivos de la casa, la oficina, la escuela, el hospital, vamos desarrollando un desequilibrio de nuestra carga eléctrica. En esencia, sufrimos una pérdida, una deplección de cargas eléctricas negativas, electrones que son favorables para la salud. Cuando hacemos esa toma a tierra literal, ese contacto con los pies desnudos, con las manos desnudas, con el cuerpo, cuando nos tumbamos en la arena a tomar el sol en una playa, recibimos de la tierra ese excedente infinito de electrones que ayuda a recargar nuestros depósitos y recuperar nuestro equilibrio interno. Esto tiene una repercusión importantísima en la salud por dos razones. Primero, porque los electrones son el ingrediente, el elemento esencial que emplea la mitocondria para favorecer la producción de energía en la célula. Y segundo, porque esos electrones son cruciales para neutralizar el exceso de radicales libres y de esa manera evitar un daño excesivo a nuestros tejidos y un envejecimiento precoz o acelerado.
Esto se traduce en que tengamos una falta de energía, sensación de decaimiento, incluso una pérdida de agilidad mental, creatividad, memoria, por ese fallo de la mitocondria, y en que tengamos problemas de salud cardiovascular, respiratorio, cutáneo o un exceso de inflamación descontrolada por todo ese exceso de radicales libres no neutralizados. Los radicales libres, quiero aclarar que son necesarios, es parte de nuestro sistema de defensa para protegernos frente a microorganismos que nos atacan o para corregir una lesión interna o una herida, una fractura. El problema viene cuando tenemos un exceso de radicales libres que entonces se vuelve en nuestra contra y en lugar de protegernos nos daña y nos envejece. Con este marco de fondo, el conocer cuál es el mecanismo detrás de los efectos del grounding o earthing, creo que es más fácil que se entiendan los efectos positivos en la salud. Estos efectos positivos han sido constatados en estudios científicos o en reportes de experiencias de dos maneras. Subjetiva, es decir, que la persona cuenta cómo se siente después de haber hecho grounding, y objetiva, es decir, constatando parámetros medibles. En el primer grupo tenemos una serie de beneficios muy interesantes. Por ejemplo, la mejora del dolor o la reducción del dolor. Las personas que hacen grounding refieren una clara mejora, una clara reducción de su dolor de lesiones crónicas o lesiones o alteraciones potenciadas en concreto para estudiar esto a nivel clínico. Por ejemplo, una medición que se hace clásicamente es el llamado DOMS, que es el score, la escala de dolor asociado a agujetas después de haber tenido una sobrecarga muscular. En particular se hace en los gastrocnemios, los gemelos de las piernas. Los sujetos del estudio, aquellos que han hecho grounding, dicen que sienten claramente mucho menos dolor que las personas que no han hecho grounding y se utilizan como control en ese estudio. La calidad del sueño. Hay una clara mejoría en cuanto al tiempo en el que uno se queda dormido, la reducción de despertares durante la noche y la sensación de energía y de recuperación por la mañana, después de haber dormido durante toda la noche. Este efecto positivo del grounding también se ha observado en personas con Alzheimer, y eso es muy importante porque las personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer u otras demencias sufren mucho, padecen un agravamiento de la enfermedad precisamente por una mala calidad de sueño. Se ha observado, tanto porque lo refiere la persona como porque se ve en la clínica, en la consulta, una mejora en la recuperación o la curación de lesiones. En particular hay un estudio muy bonito del efecto del grounding en la curación de úlceras en una persona con diabetes. Después de meses de duración de una herida abierta por este fallo en la circulación sanguínea y un exceso de inflamación crónica subyacente, y que no responde a ningún tipo de medida ni tratamiento, cuando se hace el grounding empieza a curar, a cerrarse la herida, a cicatrizar y finalmente a curar del todo. Hay también una referencia a la mejora de energía y de vitalidad y de sensación de bienestar, que es muy fácil entender ahora que sabemos que el grounding tiene como mecanismo básico esa mejora del aporte de electrones a la mitocondria, la unidad energética de nuestras células. Hay también una mejora en las alteraciones hormonales y los síntomas menstruales en las mujeres que hacen grounding, e incluso se ha hecho un estudio asociado a la COVID-19 en el 2022 en el que se vio que disminuían los síntomas y se facilitaba la recuperación de la enfermedad. Un efecto muy interesante del grounding o earthing es que favorece un cambio de predominio del sistema nervioso autónomo simpático al parasimpático. ¿Esto qué significa? Que pasamos de un estado de alerta, de ataque, de estrés, a un estado de relajación mucho más fisiológico, natural, saludable, y esto se ha objetivado con distintas variables: la medición de la conductancia de la piel, de la oxigenación de la sangre, el pulso o la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y se ha visto no solo en adultos, sino también en niños. En un estudio del 2017 en Estados Unidos se observó el efecto del grounding en recién nacidos prematuros. Se hacía
una toma a tierra de estos niños que estaban en sus incubadoras mediante un dispositivo que conectaba a tierra, y era esta la manera de hacer un grounding en la clínica, ya que obviamente no podían caminar descalzos, y se vio que en estos niños mejoraba la variabilidad cardíaca y entraban en un estado de predominancia vagal, parasimpática, que tiene un impacto muy importante en su salud, que es el control de la inflamación, y en particular la inflamación a nivel intestinal, para evitar una de las complicaciones más graves de los prematuros, que es la llamada enterocolitis necrotizante, que es un daño, una destrucción de su intestino todavía en desarrollo. Esto quiere decir que el grounding o earthing tiene un impacto en la regulación del sistema nervioso y puede ser muy positivo para ayudarnos a tener un estado mucho más calmado y saludable de base. Esto guarda relación también con otra medición, otro estudio interesante que se hizo estudiando el impacto del grounding en las variaciones de cortisol, la hormona del estrés en sangre. Lo que se observó fue que después de 6 semanas de dormir haciendo grounding con un dispositivo conectado a la cama, las personas conseguían una sincronización de los ritmos de cortisol a un estado más natural, más fisiológico, con el mínimo a las 12 de la noche y con el máximo de cortisol a primera hora de la mañana, a las 8. Esto de nuevo es muy importante por todo el impacto que tiene el estrés en nuestra salud y nuestro bienestar. Igualmente se ha observado que el grounding tiene un efecto positivo en la salud cardiovascular. Por ejemplo, en 2008 se hizo un estudio, aunque pequeñito, una muestra de unas decenas de personas nada más, en el que se observaba que el grounding conseguía reducir las cifras de tensión arterial sistólica y por tanto que ayudaba a controlar la hipertensión arterial. O en 2012 se estudió el efecto del grounding en un aspecto del glóbulo rojo del eritrocito, que es el llamado potencial Z, que tiene que ver con las cargas eléctricas. Cuando las personas hacían grounding, este potencial Z aumentaba y eso significa que los glóbulos rojos tenían más cargas eléctricas y esto hacía que se repelieran, que se separaran y evitaba la formación de coágulos o la disminuía, y por esto conseguía hacer una reducción en la viscosidad de la sangre. Es decir, que las personas que hacían grounding tenían una sangre más fluida y eso conlleva, por distintos motivos, una mejor salud cardiovascular. Y por último, porque se han hecho distintos estudios observando, en concreto con una técnica de termografía, la técnica de imagen con un láser que detecta zonas de distinta temperatura, cómo el grounding mejora la circulación sanguínea y linfática, por ejemplo en las extremidades inferiores, en el tronco o en la cara, y por eso se habla de un efecto beauty del grounding. Si oís esto ya vais a poder saber a qué se refiere, y es que al hacer grounding mejora la circulación sanguínea, se distribuye de una forma más homogénea la sangre y con ello se oxigenan mejor los tejidos y se barren mejor todos los productos de desecho, y eso en la cara nos hace tener un mejor aspecto y resplandecer, parecer como rejuvenecidos. Y por último, y algo muy importante, es el efecto positivo del grounding en el control de la inflamación. Se ha observado también a través de termografía, también midiendo células sanguíneas y también midiendo la concentración de citoquinas inflamatorias en sangre. Hay distintos pequeños estudios que nos llevan a esa conclusión. El grounding ayuda a controlar la inflamación. La inflamación es necesaria porque nos ayuda a curar, pero cuando se descontrola, es muy intensa o es muy larga en el tiempo, entonces se vuelve en nuestra contra. Es uno de los mecanismos principales detrás del desarrollo de numerosas enfermedades crónicas de hoy en día, desde leves como la tendencia a los resfriados hasta muy graves como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas. Por eso podemos ver que el grounding, a través de este control de la inflamación, puede ayudar en un efecto cascada positivo a mejorar o a aliviar o a prevenir muchas otras enfermedades o problemas de salud. Con toda esta información, si queremos obtener todos estos beneficios, ¿cómo hacemos grounding? Hay dos formas fundamentales: el llamado grounding biológico, que es el que podemos hacer
con los pies descalzos, aprovechar a caminar descalzos en la naturaleza, en un parque de una ciudad, en el jardín de casa, en contacto directo del pie desnudo con el suelo que no sea aislante, es decir, el contacto de los pies con el césped, la tierra, la roca o la arena. Con las manos tocando la tierra en nuestras labores de jardinería o trabajando en el huerto, por ejemplo, o haciendo un contacto directo de otras partes del cuerpo con el suelo, con el bañador, el pantalón corto, la camiseta de tirantes, sentados o tumbados en el césped del parque o del jardín, en la arena de la playa, en una roca. Los momentos del año donde vamos a tener una mayor transferencia de electrones de la tierra al cuerpo, es decir, donde vamos a poder hacer un grounding más potente y con más beneficios, son aquellos en los que hay una temperatura ambiente media y una humedad relativa más alta, que puede ser en torno a la primavera y el otoño. Esto también lo podemos tener en cuenta para los espacios cerrados. Cuanto más seco es el ambiente del hogar, del trabajo, más alteración de nuestra carga eléctrica vamos a sufrir. Esto podemos paliarlo incluyendo plantas en la casa o en la oficina, en la escuela, el centro de salud, o poniendo algún dispositivo para elevar la humedad ambiente. La segunda forma de hacer grounding no biológica, no natural, es utilizar alguno de los dispositivos que se están desarrollando hoy en día. Existen cables, bandas, parches, alfombras, sistemas que se conectan a la cama para establecer así una toma a tierra artificial a través de esos dispositivos de nuestro cuerpo al suelo. Vistos todos los beneficios, considerada la evidencia científica, aun cuando sabemos que hacen falta más estudios randomizados doble ciego, y considerando la relación ventajas-inconvenientes, parece razonable concluir que el grounding es una potente herramienta para mejorar nuestra salud y bienestar a todos los niveles. Muchas gracias por estar ahí, cuidaos mucho y aseguraos de compartir este vídeo con esas personas que todavía no conocen los efectos maravillosos del grounding. Hasta la próxima.